esta cosa soy yo, pero pues debería estar bien posicionado, debería estar rotado, no así como está en la foto. Ahí estoy yo, justo antes de defender mi tesis doctoral. Pero bueno, aquí lo que les quería mostrar son los centros de investigación en los cuales pude participar como investigador mientras estaba haciendo el doctorado. ¿Listo? Entonces, mientras estudiaba, pues a la par como ustedes también, yo creo que la mayoría hace, trabajaba desarrollando proyectos de ciencia y aplicada, principalmente ciencia aplicada, y principalmente también usando herramientas de punta como esta belleza que está aquí. ¿Listo? A ustedes muchos les gustan las motos o los carros, fíjense, a mí me gusta esta maquinita de acá, es un supercomputador, tiene 100.000 procesadores todos juntos entre sí, y es más bonito aún porque si se fijan está metido dentro de una iglesia gótica. Es el computador más bonito del mundo, así dicho por todos los expertos, porque quitaron todo hicieron ese sacrilegio, pues, de quitar todo lo, lo, lo divino dentro de la iglesia, ¿cierto? Y usaron simplemente la arquitectura de la iglesia para posicionar adentro ese supercomputador. Entonces yo tuve la capacidad de usar este supercomputador, ¿cierto? Aquí tenía yo, imagínense, el teclado y la pantalla que daba acceso a los cómputos, a los resultados que emanaban de este supercomputador. ¿Listo? Y hoy vamos a ver pues un poco las bases de cómo usar un computador, no este supercomputador, sino un computador como el que nosotros tenemos en nuestra casa, enfrente, o inclusive un celular, en nuestro provecho para poder sacar nuestros proyectos de ingeniería mecánica. ¿Listo? Entonces esta es la gracia, aquí les comento, yo estaba por ahí metido en una de estas oficinas, ¿sí? Y a través de mi computador personal pues podía acceder a este supercomputador que también está localizado ahí mismo dentro del campus, está localizado en esta iglesia que se ve por acá. Bueno, en fin, es un poco de mi carrera. ¿Listo? Como se han dado cuenta, pues más que todo mi experticia es en usar nuestras herramientas informáticas y de computación para solucionar todos nuestros problemas. Ahora más adelante en mi exposición les mostraré qué se puede solucionar, qué es el tipo de problemas que no puede solucionar un computador de escritorio y necesariamente tienen que ser solucionados en este computador, supercomputador de muchísimos procesadores. ¿Listo? Pero por ahora mi objetivo en esta charla es convencerlos del imperativo tecnológico del cálculo computacional en la ingeniería. ¿Sí? Aquí está entre paréntesis en el aprendizaje, claro, porque nosotros debemos primero que todo aprender muy bien a usar nuestro computador para poder desarrollar los proyectos que queremos con ese computador. ¿Cierto? Entonces yo les pongo aquí, bueno, en el aprendizaje de nuestra carrera de ingeniería mecánica. ¿Sí? Y también les pongo entre paréntesis de la ingeniería mecánica porque lo que quiero que se lleven como conclusión también es que esto es un terreno difuso en el cual no tenemos nosotros una definición clara de que solo se puede aplicar en la ingeniería mecánica. ¿Sí? Yo creo que ese imperativo tecnológico ya está más que argumentado, ya ustedes mismos de pronto lo han reflexionado y lo han visto así, ¿cierto? Yo creo que ya con esto del confinamiento, de la telepresencialidad, de las herramientas de las telecomunicaciones, etcétera, ya ustedes se han dado cuenta que es la realidad. O sea, que ya no es un futuro, ya no es que nos tenemos que preparar para que en el futuro pase eso, ya no es que nos tenemos que aprender de términos de virtualidad, ya no es que tengamos que no sé qué en un futuro, no, es ya es pasado, ¿no? Ya pasó hace por lo menos 3 meses que ya el imperativo tecnológico entró fuertemente a quedarse. Entonces, ¿cómo es la gracia de aprender todo esto? Pues a partir de la solución de múltiples problemas. Uno, como cuando estaba en el colegio, tiene que aprender a partir de soltar la mano, ¿cierto? A partir de soltarse en el desarrollo progresivo, en la adquisición también progresiva de las herramientas que uno está usando. ¿Sí? Yo no espero que en un segundo aquí, en estos 3 días que vamos a hablar, ustedes sean capaces de usar este supercomputador para solucionar sus problemas de ingeniería mecánica. Yo lo que espero es que, como ustedes se van a dar cuenta, vamos a comenzar con los casos más sencillitos de todos. De hecho, vamos a comenzar ni siquiera con lo que vimos en la carrera de ingeniería, ni con lo que vimos
en los primeros semestres en el tecnológico. Tampoco vamos a comenzar con los últimos días o últimas semanas del bachillerato. Vamos a comenzar mucho más atrás, mucho más tranquilamente. ¿Sí? Vamos a retomar todos esos conceptos básicos, pero como son básicos, de pronto nos sentimos más confiados en poderlos implementar muy bien. Y lo que nosotros vamos a mezclarlo, el nuevo ingrediente de todos esos conocimientos básicos, va a ser nuestro computador. Entonces, ¿cómo nosotros usamos nuestro computador con esos ingredientes básicos de la mecánica y de la física y de las matemáticas para poder solucionar más fácilmente nuestros problemas? ¿Sí? Y para que vean ustedes que la mecánica computacional pues va más allá del levantamiento y la visualización de las geometrías y los ensamblajes, que es un poco lo que aquí en Colombia nos acostumbraron a referenciar, ¿cierto? Nos acostumbraron a decir que si uno estudia parte computacional en la carrera de ingeniería mecánica solamente para dibujar planos y ensamblajes y hasta ahí llegó, ¿sí? Y que muy lejanamente por allá algún profesor o alguien del departamento o algo así dijo que algo de simulación, ¿cierto? O que el paquete computacional tiene también un módulo por allá de simulación que nadie sabe usar y que pues eso toca certificarse en distintos cursos complejos para poderlo lograr usar, ¿no? Entonces esa no es la gracia. La gracia es que veamos que la simulación computacional, los métodos numéricos y todo el uso del computador para nuestro desarrollo en ingeniería, y no estoy hablando de tablas de Excel, ¿cierto? No estoy hablando de cuentas ni de bases de datos en Excel, estoy hablando es de el desarrollo de la ingeniería, ¿cierto? De cálculos de deformaciones, de cálculos térmicos, de cantidades de material, etcétera. Todo eso lo podemos usar, podemos solucionarlo con nuestro computador de la mejor manera. Y eso, que veamos la ingeniería computacional y los métodos numéricos como la herramienta, de las mejores herramientas, la más barata seguramente, la más robusta también, la más replicable, la más segura, ¿cierto? Yo siempre le digo esto a mis estudiantes de sistemas dinámicos, y es que con las herramientas computacionales lo más peligroso que puede pasar en el diseño, ¿cierto? En la evaluación, por ejemplo, de un prototipo que uno tenga que hacer es que se le caiga la pantalla enfrente de uno en un pie, la pantalla del computador, pero no va a pasar nada, ¿cierto? No lo va a cortar a uno nada, no lo va a quemar a uno nada, no lo va a intoxicar a uno nada, etcétera, ¿cierto? Y así, pues, logremos nuestros objetivos de diseño e innovación, ¿cierto? Que son particularmente, por el contrario, que son generalmente los que abarcan nuestros trabajos de ingenieros, ¿cierto? Lograr unos objetivos de diseño, de análisis, probablemente de innovación, que sean cuando varían esos parámetros de operación de nuestra máquina o de nuestro sistema en unos rangos fuera de diseño y que son desafiantes, ¿cierto? Entonces queremos nosotros lograr ese cometido de llegar hasta allá, hasta esos parámetros de operación desafiantes, pues qué mejor que usando nuestra ingeniería computacional, nuestro computador como herramienta para lograrlo. Bien, entonces vamos a comenzar a ver cómo es que todo esto se puede realizar, ¿cierto? Vamos a comenzar con los casos más sencillos, que se llaman los casos de juguete, los problemas de juguete. Luego vamos a meterle un ingrediente, vamos a ver hasta dónde llegan, cuáles son las limitaciones que podemos hacer, cómo es tan fácil meterse a codificar eso en un software, como ta. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de esta hora, ¿cierto? Un poco más de una hora que me queda de la presentación. ¿Bien? Entonces, el primero de todos esos casos es un caso muy sencillo, ¿sí? Es el caso de dos masitas conectadas entre sí en un plano inclinado. ¿Qué caso más sencillo? Es un caso que sus profesores de física del bachillerato seguramente les contaron, ¿cierto? Es un caso que también volvieron a ver ustedes aquí en la carrera de ingeniería mecánica, seguramente los primeros semestres en física mecánica, ¿cierto? Y que si fueron estudiantes míos, seguramente tocaron también en dinámica, ¿sí? Entonces es un casito en el cual pues nosotros tenemos dos masas, ¿cierto? La masa A o la masa M, llamémoslo la masa M
mayúscula y la masa M minúscula están unidos entre sí por un cable, ¿cierto? Que está rodeando una sola polea, fíjense, una sola polea. Y una de las masas está en contacto, está ahí en la superficie de un plano inclinado, ¿cierto? Entonces esa masa pues tiene una cierta fricción con respecto de ese plano inclinado. Ese plano está inclinado una cierta inclinación alfa respecto de nuestra horizontal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Pues nuestro procedimiento usual cognitivo para poder entender, ¿cierto? Para poder razonar cómo es que este sistema, debido a unas ciertas causas, pues tiene unos efectos. ¿Cuáles son los efectos que esperamos ver? Pues que eso se mueva, ¿cierto? ¿Cómo entonces esto se va a mover? Bien, y para eso lo primero que hacemos, eso siempre recuérdenlo, es separar los elementos del sistema, ¿cierto? Entonces lo primero que uno hace es lo que los libros llaman diagramas de cuerpo libre. Entonces uno coge y libera cada uno de los componentes del sistema, ¿cierto? La primera masa y la segunda masa. Y al liberarlas también está diciendo, bueno, pues aquí está la primera masa, aquí está la segunda masa, pero ellas se relacionan entre sí. Y no solamente se relacionan entre sí, pues se relacionan entre sí con esta cuerda, ¿cierto? Con este cable que cruza toda la polea, sino que también se relacionan con el ambiente, ¿cierto? Y aquí está la Tierra, entonces, todo esto de acá abajo es la Tierra. Entonces seguramente ustedes en su cabeza pensaron que una de las masas se caía. Y si se cae es porque, están ustedes posicionando este sistema en la Tierra y la Tierra tiene una aceleración de la gravedad que impulsa a todos los objetos hacia su centro. Entonces aquí ustedes creen que alguna de estas se cae, es porque están diciendo que el sistema está en la Tierra, pero puede no estar en la Tierra, ¿cierto? Puede estar en otro lugar aplicado. Entonces, todas esas relaciones entre los elementos y la Tierra, por ejemplo, y el ambiente exterior, pues uno lo representa en términos de fuerzas en este caso. Entonces, por ejemplo, nuestra fuerza de tensión a lo largo del cable, fíjense, va a ser la misma que se transmite a lo largo de todo el cable, ¿cierto? O sea, vamos a tener la misma magnitud, obviamente la dirección de ese vector va a estar determinada por el cable, ¿cierto? Por la dirección de ese cable. Tenemos las fuerzas de gravedad, ¿cierto? Debido a nuestras acciones de la Tierra, ¿sí? De gravedad de la Tierra, en cada uno de estas masas. Fíjense, aquí va a estar actuando hacia abajo, en ambos casos hacia el centro de la Tierra. Y en el caso de nuestra masa, que está sobre el plano inclinado, pues tenemos otras acciones con respecto a ese ambiente, que es ese plano inclinado, que tienen que ver con la fuerza con la cual el plano está soportando esa masa, o por el contrario, esa masa está ejerciéndole una cierta fuerza al plano, ¿cierto? Y otra que tiene que ver con la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Si esa cosa se está moviendo, pues seguramente porque el plano es rugoso, entonces le ejercerá una cierta fuerza de rozamiento que impedirá el movimiento traslacional de esa masa sobre el plano. ¿Listo? Entonces ya acabo de relacionar como segundo paso todos mis elementos con el ambiente exterior y relacionarlos entre sí como a través de fuerzas. Y entonces Don Newton nos dice a nosotros que toda nuestra mecánica, y de esto se acuerdan mis estudiantes siempre, toda nuestra mecánica viene de una sola relación. Viene de la relación que dice que la sumatoria de todas las fuerzas, y las fuerzas son vectores, fíjense que las acabamos de dibujar como flechitas, la sumatoria de todas las fuerzas son iguales, esa resultante de toda esa suma de vectores, a una masa de cada una de las masas que estemos averiguando por su aceleración en el centro de gravedad. ¿Sí? Y la aceleración también es un vector. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Pues hacer la sumatoria de las fuerzas en cada una de esas masas. Fíjense, es simplemente hacer la suma de vectores, que son sumar cabezas con colas, ¿cierto? Y trazar la distancia, trazar la flecha que une la cola del primer miembro con la cabeza del último miembro, e igualar eso a la masa, que es conocida por la aceleración. Bueno, muy bien.
Entonces yo hice eso, pero son vectores, ¿sí? Como son vectores, pues se suman es a punta de un dibujo, ¿sí? Se suman es, si yo tengo el vector A, ¿cierto? Y el vector B aquí, pues la suma de A más B me da este otro vector de acá, que es una flecha y que yo la hice, fíjense, sin ayuda de nada, solamente dibujándola, ¿sí? A vector, B vector, B vector y C vector, ¿cierto? Entonces fíjense que esto, el vector C resultante de la suma de A más B, pues yo lo hice con dibujos, solamente con un lápiz y una esfera, ¿sí? En este caso con mi tableta digitalizadora. Pero yo necesito que el computador realice estos cálculos, necesito que el computador me dé el valor de C, o en este caso que me dé el valor resultante de la aceleración. Lo que queremos nosotros es mirar cómo es que estas masas se están moviendo. Entonces, que me dé mi valor resultante de aceleración. Eso es lo que queremos nosotros. Y para eso, pues tenemos que elegir sistemas de referencia, ¿sí? Esos son justo hasta este momento entran los sistemas de referencia, no antes. Es cuando nosotros queremos calcular con números cuánto es cada uno de esos resultados. ¿Y por qué usamos los sistemas de referencia? Porque si nosotros queremos medir, por ejemplo, dónde está ubicado, dónde vamos a ubicar la puntilla para colgar el cuadro de nuestro cuarto, pues nosotros comenzamos a medir, ¿cierto? Desde un extremo de la pared hasta el otro extremo, cuánto mide la pared, y entonces eso lo podemos medir con unos ciertos números, ¿cierto? Usando una cierta reglaje que alguien se inventó. Ese alguien, por ejemplo, fue la Unión de Medidas Internacionales en Francia en 1800 no sé qué, que se inventó el metro, ¿cierto? Y las divisiones decimales del metro. O los ingleses en 1700 que se inventaron otro sistema distinto que se llama sistema inglés, usando el pie y las pulgadas y las fracciones de pulgada y todo eso, pero son simplemente reglajes, ¿cierto? Son simplemente cánones que uno usa. Uno asimismo se puede inventar el propio, ¿cierto? Palmas de la mano de uno. ¿Cuántas palmas, a cuántas palmas está ubicada tiene que estar ubicada la puntilla? ¿Sí? Esos son simplemente sistemas arbitrarios de medidas, sistemas arbitrarios para poner numeritos. Pero ¿cuál es la gracia? Que metiéndole un sistema de referencia yo puedo usar el flexómetro, ¿sí? Yo puedo comenzar a abrir el flexómetro y poner el extremo del flexómetro en la arista de la pared, en la esquina de la pared. Entonces, en ese momento, yo estoy usando la esquina de la pared para fijar mi sistema de referencia, ¿sí? Ese es para comenzar a medir, ¿sí? Para poder abrir el flexómetro. Entonces, esa es la gracia de los sistemas de referencia. Ponerlas donde me conviene a mí, así como uno los puso en la pared izquierda, la pared derecha, en la arista superior con el techo o en la arista inferior con el piso, el flexómetro para comenzar a medir. Asimismo, estos sistemas de referencia nos van a servir a nosotros a conveniencia. Y entonces fíjense que acá nosotros dijimos, pues entonces si esa conveniencia, aquí simplemente ponga un eje en el cual están alineados esos vectores, ¿cierto? Y defina que hacia abajo es positivo. Si esa cosa se cae, hacia abajo comienza a medir positivo. Si la masa sube, quiere decir que comienza a medir negativo de ahí, ¿sí? Y yo asimismo podría haber puesto un sistema de referencia aquí para la masa m, ¿cierto? Un sistema de referencia al que usamos nosotros casi siempre, que sea x positivo horizontal, y positivo hacia arriba, ¿cierto? Y positivo hacia arriba. Pero fíjense, si yo hubiera usado ese sistema de referencia aquí para describir el movimiento, que está siempre dado sobre el plano inclinado de la masa m mayúscula, me hubiera tocado, ¿sí? Ponerme a meterle numeritos midiendo con el flexómetro esos vectores, ¿cierto? Esas flechas, hacia el lado X y hacia el lado Y, hacia el lado X, hacia el lado Y. De hecho, ninguna coincide, solamente la del peso. Masa por gravedad, la única que sería fácil de medir. Solamente tendría que poner el flexómetro alineado en el eje vertical, ¿cierto? Pero los demás, la fuerza normal, la fuerza de tensión de la cuerda, la fuerza de rozamiento, todas esas otras tendrían que yo medirlas en términos de X y de Y. ¿De cuánto miden X, cierto? Y de cuánto miden Y. Entonces, me parece muy engorroso. En cambio, fíjense esta cosa.
Si yo llego y roto ese sistema de referencia y le pongo el X positivo hacia allá, alineado con el eje del plano, y el Y positivo perpendicular a mi plano, ¿sí? Yo me doy cuenta que me queda más fácil abrir el flexómetro para medir esos vectores, porque el de la normal está alineado justamente en el eje Y. El de la tensión de la cuerda está alineado justamente con el eje X. El de la fuerza de rozamiento está alineado justamente también con el eje X, pues con el eje X negativo, pero alineado. Y en cambio lo único que yo tendría que medir en dos términos distintos sería este de acá del peso y el que va alineado acá, ¿cierto? En el eje X del peso. El peso sería ahora lo único que yo tendría que complicarme la vida, midiendo cuánto mide en el eje Y y cuánto mide en el eje X. Pero el resto me queda muchísimo más fácil. Entonces, fíjense que aquí nosotros implementamos nuestros sistemas de referencia y son básicamente para facilitarnos la vida de meterle numeritos al asunto. Entonces, con nuestros sistemas de referencia, nosotros llegamos y vemos que la primera ecuación de sumatoria de fuerzas, pues tiene que ver con esa tensión en la masa M minúscula, ¿cierto? En la masa que está colgando el cable, y el peso, ¿sí? Entonces aquí tenemos que esa sumatoria de fuerzas, pues una será negativa, la que va negativa en ese sistema de referencia, la otra será positiva en la que va positiva en ese sistema de referencia, son iguales a la masa por la aceleración de esa masa colgante, ¿cierto? Bien, entonces ya tenemos ahí nuestra primera relación de sumatoria de fuerzas para nuestra primera masa. Para nuestra segunda masa, pues tenemos nosotros ahora que ver que tenemos componente en X, ¿cierto? Componente totalmente que va alineada en el movimiento del plano, en el plano, ¿cierto? En la inclinación del plano, y sumatoria de Y, que va perpendicular al plano. Entonces, cada una de esas componentes, fíjense, me tiene que dar, ¿cierto? Que toda la sumatoria de las fuerzas en esa dirección, las componentes de esas fuerzas en esa dirección, pues son iguales a la masa por su aceleración en esa dirección, ¿cierto? En esa dirección. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en Y, ¿cierto? En esa dirección perpendicular al plano, pues no tengo movimiento, ¿sí? Si tuviera movimiento, querría decir que esa masa M mayúscula estaría saltando, se estaría despegando del plano, o se estaría metiendo dentro del plano, ¿sí? Entonces aquí, como no hay movimiento hacia ese sentido vertical, pues yo no tengo aceleración hacia ese sentido, no es que no tenga masa, la masa existe, la masa es la masa M mayúscula, pero la aceleración en ese plano es la que es cero, ¿cierto? Fíjense que entonces ahí, en esa ecuación, al lado derecho, se me vuelve cero esa aceleración en dirección perpendicular al plano inclinado, y por lo tanto, pues es cero todo ese término al lado derecho. Y de resto, pues aquí lo más complicado es que fíjense que el ángulo de inclinación del plano también está visto aquí en este ángulo de acá, dentro de este triángulo recto, ¿cierto? Está ahí metido, ese es el ángulo en el cual está rotado, digamos, nuestro sistema de referencia. Entonces yo puedo descomponer esa componente horizontal paralela al plano del peso y la componente perpendicular, ¿sí?, al plano del peso, usando ese ángulo de ese triángulo, ese ángulo alfa de inclinación de ese plano. Y ya así, pues yo obtengo mis sumatoria de fuerzas, ¿sí?, en el eje X, en el eje Y de esa masa grande. ¿Listo? Entonces, fijémonos en algo. Aquí hay algo clave, y es que lo que se mueva esta masa, debido a que está atada con la cable alrededor de la polea hasta la otra masa, será lo mismo que se mueva la masa que está colgando, ¿cierto? El cable no se puede ni estirar, ni se puede acortar, no es un resorte. Entonces el cable es totalmente rígido, ¿cierto? No tiene elongación. Todo lo que se mueva a un extremo se va a mover exactamente igual al otro extremo. Y entonces la aceleración que tenga acá este componente, ¿cierto? Imaginémonos que comienza a moverse hacia arriba, entonces comienza a moverse en sentido positivo de ese sistema de referencia X inclinado, ¿cierto? Se moverá a sí mismo cayendo en la masa M minúscula, ¿cierto? Aquí será el mismo movimiento y por lo tanto tendrá
la misma aceleración y acá entonces tendrá este movimiento positivo en ese sistema de referencia. Entonces fíjense que esta aceleración de la masa chiquita coincide con la aceleración horizontal, ¿cierto? De cómo se, horizontal, bueno, tangencial al plano, de cómo se desplaza sobre el plano la masa mayúscula M. ¿Listo? Y lo único que nos falta acá es relacionar, bueno, aquí podemos nosotros con un modelito sencillo, relacionar cómo es que la fuerza de rozamiento tiene que ver con el peso que uno le imparte a la pared, le imparte pues que, con la fuerza con la cual uno está oprimiendo ese plano que no le permite el movimiento, ¿cierto? Entonces, yo siempre les hago el ejemplo que pongan su palma frente a la pared, no, sobre la pared, ¿cierto? Y traten de presionarse ustedes sobre la pared, contra la pared muchísimo, y traten de mover la mano, ¿cierto? Entonces, entre más presión ustedes hagan sobre la pared, recostándose contra la pared, más difícil les va a ser mover esa mano deslizándola sobre la pared, ¿cierto? En cambio, si ustedes casi que la dejan solo con las llamitas de los dedos puesta, pues la pueden mover muy fácilmente, ¿cierto? Así sea su pared rugosa, esa que tiene punticas y todo, no va a importar, les va a poder permitir ese movimiento, pero en cambio si ustedes se presionan muchísimo contra la pared, pues nada que ver. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Fíjense, ¿qué datos nosotros conocemos? Pues nosotros conocemos las masas, ¿cierto? Conocemos las masas de ambas, los valores de las masas de ambas bloquecitos, ¿cierto? Conocemos completamente el ángulo de inclinación del plano. Entonces, si conocemos el ángulo, podemos calcularle fácilmente el seno y el coseno al ángulo. Son números, son datos. Conocemos el valor de la gravedad, si está aquí actuando en la Tierra, es un dato conocido. Conocemos el valor del coeficiente de rozamiento de nuestro plano, ¿cierto? Entonces depende de lo rugoso que sea. Entre más rugoso, como en la pared, si tiene esas punticas, esa terminada en punticas, que no me acuerdo cómo es que se llama, pues tendrá más coeficiente de rozamiento. Pero si es un vidrio, pues tendrá menos coeficiente de rozamiento. Porque el terminado va a ser menos rugoso. Y lo que desconocemos completamente acá son, primero, las aceleraciones. Eso es lo que nosotros queremos indagar. ¿Cómo se va a mover ese sistema mecánico, cada una de las masas, con respecto de los pesos que tienen esas masas y del ángulo del plano y de la gravedad y del ángulo y del coeficiente de fricción y todo eso? Ese es nuestro gran dilema, ¿no? ¿Cómo es que se van a mover esas dos masas? ¿Cómo es que van a arrancar a mover? Pero también, fíjense, las fuerzas transmitidas entre ellos, como la tensión a lo largo del cable, pues no la sabemos nosotros. Y tampoco sabemos qué tanto está haciéndole fuerza el plano a la masa M mayúscula o viceversa, la masa M, qué tanto está presionando ahí el apoyo, ¿cierto? El plano en ese lugar de apoyo en el que ella está. Entonces esas son nuestras incógnitas de ese sistema, ¿sí? Si se fijan, yo puedo aquí reescribir esta fuerza de rozamiento en términos de nuestro coeficiente de rozamiento por la normal, tal que lo que yo obtengo son 3 ecuaciones, ¿sí? Y 3 incógnitas. ¿Sí? Entonces tengo 3 ecuaciones, estas 3 primeras ecuaciones, y tengo 3 incógnitas que son las seleccionadas en ese óvalo. ¿Sí? Nuestra aceleración, nuestra tensión en el cable y nuestra normal de la superficie a la masa mayúscula. Entonces, ¿cómo aquí nosotros solucionaríamos este sistema? Pues nosotros que somos muy avesados y ya hemos llegado hasta 10º semestre de ingeniería mecánica, sabemos que podemos reemplazar, así como yo hice lo de la fuerza de rozamiento, en la una en la otra, ¿cierto? Tratar de despejar nuestras incógnitas metiéndolas en la otra ecuación y así sucesivamente, hasta que podamos despejar una única incógnita en términos de todos los datos conocidos, en todos los términos conocidos, totalmente. Y una vez sabemos despejar esa única incógnita en términos de datos conocidos, pues la reemplazamos de ahí para atrás en todas las demás
y encontramos todo lo que son todas las demás incógnitas, ¿sí? Bien, pero eso lo hacemos nosotros por nuestra experiencia, lo hacemos en nuestra cabeza y lo hacemos con un papel y un lápiz. Nosotros, ¿qué es lo que queremos acá con el computador? Sistematizar esa forma de resolver el sistema para que el computador lo logre hacer sin problemas, ¿sí? Entonces nosotros queremos sistematizar cómo es que el computador, sin importarle cuántos son esos valores de masas, cuántos son esos valores de esos datos conocidos, cuántas incógnitas tenga, cuántas ecuaciones tenga, siempre tienen que ser las mismas ecuaciones que incógnitas, eso ya lo sabemos para poder resolver nuestro sistema. Pero una vez tengamos ese número de ecuaciones similares a las incógnitas, pues que el computador lo pueda resolver. Entonces aquí vamos a hacer este caso porque lo que importa, yo creo que acá, más que todo esto que les acabo de decir, es aprender cómo el computador nos va a resolver nuestro sistema de ecuaciones. Entonces para eso, fíjense que yo tengo que reescribir ese sistema de ecuaciones como una cierta matriz. ¿Sí? Una matriz es solamente, yo siempre les explico, es un petaco lleno de cervezas, que no puede una cerveza meterse en el campo de la otra, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos la canasta separando las posiciones entre ellas. Tenemos unas ciertas posiciones que son inamovibles. Y lo mismo un vector. Un vector, fíjense este vector de acá, pues es simplemente posicionar varias componentes separadas entre sí. Ah, pues eso es lo mismo que este vector de acá. Fíjense, este vector de acá nosotros lo podemos escribir como la suma de varias componentes, pero que no se pueden mezclar entre sí. ¿Sí? No se pueden mezclar entre sí. La única forma de mezclarlas es a punta de sumar las cabezas de las flechas y las colas de las flechas. Yo no puedo comenzar a ponerme a sumar todo lo que está en X, ¿cierto? Con todo lo que está en Y. No, no, señor, que está acá, lo que está en X son manzanas, ¿cierto? Y lo que está en Y son peras. Entonces, no se pueden mezclar manzanas con peras. Lo mismo es lo que está pasando, me está diciendo aquí mi vector. Mi vector me está diciendo, ojo que esto es para organizar bien nuestras cantidades, pero en la primera posición hay manzanas, en la segunda posición hay peras y en la tercera posición hay duraznos. No los mezcle entre sí porque no puedo obtener nada bueno de eso. ¿Listo? Y fíjense que yo entonces lo primero que hice acá pues fue poner todas mis incógnitas organizadas en un vector que voy a llamar vector de incógnitas. Al lado derecho yo puse también unas ciertas cantidades en un vector, ¿sí? Ese vector se llama vector de cosas conocidas, porque fíjense que todas estas son datos conocidos o cosas que yo puedo calcular a partir de los datos, multiplicar la masa por la gravedad, multiplicar la masa por la gravedad por el seno de alfa, del ángulo de inclinación, todas esas son cosas conocidas, ¿sí? Son datos de nuestro problema. Y entonces, si nosotros pasamos todas esas cosas de esas ecuaciones al lado derecho, pues cada una de esos términos, cada una de esas ecuaciones va a tener un término al lado derecho que yo posicionadas separados entre sí me va a formar ese vector. Esto es vector de cosas conocidas al lado derecho. Ahora bien, la matriz. La matriz es algo que es lo único complicado acá, ¿cierto? Y entonces aquí nosotros tenemos que recordar nuestras aplicaciones de multiplicación de una matriz por un vector. Entonces, no sé si se acuerdan, pero la multiplicación de una matriz por un vector dice que yo cojo todos los elementos de una fila de la matriz y las multiplico y las sumo por todos los elementos de la columna del vector, ¿cierto? Del vector columna. Entonces, esto es rápidamente menos 1 por t más menos m por a más 0 por n. Entonces, si hacemos eso, fíjense, me da menos t, ¿cierto? Porque menos 1 por t me da menos t, véanlo acá, aquí está este primer término del lado izquierdo, menos t, menos 1 por t. Luego, más menos m por a, menos m por a, efectivamente fue haber pasado esto de acá al lado izquierdo, ¿cierto? Que es nuestra incógnita, las pasé yo al lado izquierdo. Y todas las cosas conocidas, esta de acá yo la pasé al lado derecho.
¿sí? Menos m por a efectivamente me da todos los términos de la primera ecuación, ¿sí? Menos t menos m por a, 0 por n, arriba no, en la primera ecuación no hay nada que multiplique la normal, igual a menos mg, que es el dato conocido al lado derecho. Ah, ya vieron entonces cómo es la idea de armar esta matriz. Entonces, lo mismo para la segunda ecuación, menos 1 por t, perdón, porque esto es positivo, 1 por t, fíjense, me da este término de acá, 1 por t, menos m por a, este es el término de pasar esta incógnita aquí al lado izquierdo de nuestra ecuación, ¿cierto? Menos mu por n, este es nuestra fuerza de rozamiento, ¿sí? Es igual a pasar a este término de menos mg por seno de alfa al lado derecho, que me da positivo mg seno de alfa. Y por último, la última ecuación, 0 por t, bueno, 0 por a, no tienen la aceleración ahí, igual a 1 por la normal, aquí está 1 por la normal, me da este término de aquí de la normal, ¿cierto? Igual a mg coseno de alfa que pasa al lado derecho positivo. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta matriz? Fíjense que acabamos de escribir este sistema de ecuaciones como una matriz por un vector, ¿sí? A por x igual a b, una matriz por un vector igual a otro vector del lado derecho, pero la gracia es que la matriz A es toda de datos conocidos. El vector B del lado derecho es toda de cosas conocidas. El vector de X es todo de incógnitas. ¿Sí? A, fíjense, está lleno de unos, ceros, menos unos y masa y coeficiente de rozamiento. Todas son cosas conocidas de mi sistema. Nuestro vector de incógnitas, todas son incógnitas. Y nuestro vector del lado derecho son todas cosas que se pueden calcular a partir de los datos del problema, o sea, son todas conocidas. Entonces, todo este 4 ecuaciones yo las logré escribir en forma de matriz y vector muy fácilmente aquí. A por X igual a B. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es la gracia de este AX por B? Que MATLAB o que mi software computacional de métodos numéricos usualmente puede resolver ese vector de incógnitas muy fácilmente. ¿Listo? ¿Cómo? Se los dejo en un video de este módulo de Seminario Internacional, pero básicamente escogiendo y haciendo la inversión de esta matriz, de la matriz A, se pone a la menos 1 por el vector B. Entonces fíjense que todo esto del lado derecho son datos conocidos y entonces puedo despejar mis incógnitas en términos de cosas conocidas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tan rápido podemos nosotros solucionar ese sistema de ecuaciones a mano? Pues según nuestra destreza de álgebra, ¿cierto? Del bachillerato, pues nos va a tardar, yo no sé, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos. La gracia es que el computador lo hace en fracción de segundos, ¿sí? Milésimas de segundos. Y la gracia es entonces nosotros programar nuestro computador para que lo pueda hacer en fracción de segundos, ¿sí? Entonces fíjense este es un caso en MATLAB, que es nuestro software que vamos a usar, porque aparte la universidad tiene una muy buena licencia de uso de MATLAB, la licencia Campus, ¿sí? Entonces fíjense cómo yo en 6 líneas estoy solucionando este sistema de ecuaciones. ¿Y cuál es la gracia? Que no solamente la soluciono en 6 líneas nada más, sino que la puedo replicar para cualquier caso de aplicación que yo necesito evaluar una masa más grande M mayúscula, que yo necesito inclinar más el plano, que yo necesito ponerlo menos inclinado, que yo necesito ponerle más coeficiente de rozamiento, que yo necesito no sé qué, y quiero mirar cómo entonces responde, ¿cierto?, a esos parámetros de operación mi sistema. Entonces, fíjense, simplemente tengo que definir nuestras incógnitas y nuestras variables de nuestro problema, definir la matriz, el vector del lado derecho de cosas conocidas. Fíjense aquí en cada una de las posiciones estoy poniendo todas esas que acabamos de ver acá, menos mg, menos m mayúscula por g por seno de alfa, m mayúscula por g por coseno de alfa, bla, 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 bla. Bueno, aquí le llamo mb a la masa pequeña y ma a la masa grande, ¿sí?
Y lo mismo con nuestra matriz A de cosas conocidas. Fíjense acá, aquí está menos 1, 1 menos mb0, 1 menos mb0, ahí está 1 menos ma menos mu, 1 menos ma menos mu y 0, 0, 1, 0, 0, 1, ahí está nuestra matriz llena. Luego le decimos a MATLAB que nos invierta esa matriz A y nos la multiplique por B y ahí encontramos nuestras incógnitas X. ¿Sí? Entonces fíjense que el núcleo del problema, del programa son 4 líneas. Estas 4 líneas me solucionan completamente mi sistema masa, polea, masa, plano inclinado. ¿Sí? Completamente. Ahora, ¿yo qué hago? Pues ponerle datos a eso. ¿Se acuerdan que lo que queríamos era ponerle datos para poder medir y sacar resultados concluyentes con datos, con resultados numéricos? Pues fíjense, aquí yo defino, no, la masa A es 2, es más grande, la masa B es un kilogramo, un desloop, lo que quieran ustedes. El coeficiente de rozamiento es 0.5, el alfa de inclinación es 0.5 radianes, y la gravedad 9.81 metros por segundo. Substitúyame todos esos valores en mi solución de mi sistema de ecuaciones y muéstremelo. ¿Sí? Ya, listo, ahí está. Aquí están. Entonces, distintos casos, los casos que ustedes quieran, les dan los resultados que ustedes buscan. ¿Sí? ¿A qué precio? A un precio ínfimo. ¿A qué agilidad? A la mayor agilidad posible. Si uno rapidísimo el computador nos solucionó todo nuestro caso, nuestro problema. Bueno, pero entonces, ¿será que todos nuestros problemas de ingeniería son así de fáciles? Pues no, obviamente no. Esto es un caso que se llama un caso de juguete. Pero el caso de juguete, ¿cierto? Porque lo aprenden hasta los niños cuando están aprendiendo física. El caso de juguete me sirve para aprender cómo usar mi computador. Esa es la gracia. El caso de juguete me sirvió para usar mi computador. Entonces, ¿cuál es la limitación de este caso de juguete? Pues fíjense, primero que todo, que las variables de nuestro problema, la tensión, la aceleración y la normal, no van a variar en el tiempo. Siempre van a ser los mismos valores para todo el movimiento. ¿Sí? Que la aceleración sea constante no quiere decir que la velocidad y la posición sean constantes, ¿no? Una aceleración constante, por ejemplo, positiva, será un incremento de la velocidad. Y asimismo, un incremento de la velocidad, pues me va a generar un movimiento de las masas. Y esa es la gracia, como ver cómo caen o cómo suben o cómo se mueven entre sí. ¿Sí? Entonces, ojo que aquí lo que sí está pasando es que nadie le metió el dedo al plano. ¿Sí? Nadie le metió el pie, ni sostuvo la masa colgante, ni nada. Entonces, ese tipo de sistemas son sistemas muy simples, porque esas variables no me van a variar en el tiempo. ¿Mm? Entonces, son variables constantes en el tiempo. Bueno, hasta aquí llegamos entonces en los sistemas de ecuaciones que se llaman lineales algebraicas, este de acá, ¿cierto? Que se puede reescribir como AX igual a B, ¿sí? Este es el tipo de ecuaciones más facilitas que se pueden hacer. Y eso es lo que van a ver hoy ustedes en la actividad sincrónica, cómo resolver un sistema, este mismo sistema, cómo programarlo en MATLAB y cómo resolver sistemas de ecuaciones que sean lineales, algebraicos y lineales. Entonces ya vamos a ver cuáles son sistemas que son distintos de estos. ¿Listo? Bueno, pero primero les muestro qué sistemas sí son algebraicos y lineales. Fíjense, por ejemplo, todos los que ustedes vieron en la línea de diseño, ¿sí? Todos los estructurales, mecánica vectorial, como la estática, como la resistencia de materiales, ¿cierto? Como la dinámica, como la cinemática, la cinética, todo eso, toda la mecánica vectorial se puede resolver a partir de esta misma metodología que acabamos de ver aquí atrás. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que los sistemas de ecuaciones van a ser muchísimo más grandes. ¿Sí? Y ahí les doy algunos ejemplos al respecto. Pero se pueden resolver sin problema. Esa es la mecánica, así se resuelve todas esas aplicaciones de ingeniería mecánica en el computador de una forma muy similar. Deformaciones de nuestros elementos cargados, ¿cierto? Con torques, con fuerzas distribuidas, etcétera. Toda esa mecánica de sólidos también se resuelve así. Todas estas cosas así, que es que yo tengo una carga en una estructura, entonces yo quiero ver cómo se desplaza este nodo.
¿cierto? Cómo se deforma esa estructura desplazándose este nodo. Bueno, todo eso es lineal. Todo eso se puede resolver con sistemas de ecuaciones lineales de esta forma. Mecánica de fluidos, termodinámica, transferencia de calor, todas las líneas de energéticas, ¿cierto? De termofluidos, todo eso, la mayoría de las ecuaciones son ecuaciones que me dan sistemas lineales. La mayoría, no todas, la mayoría. Bernoulli, por ejemplo, bueno, sí, en algunos casos aquí, ese tipo de ecuaciones resultan en sistemas lineales. No en todos los casos, en la mayoría sí. Entonces vean nuestra posibilidad, no más aquí a la séptima diapositiva, ya la posibilidad que nos brinda este conocimiento del computador para solucionar nuestros casos. Bien, pero veamos entonces en nuestra dinámica, en nuestro análisis de mecanismos, otro caso. Ya vamos complicando un poquito más nuestras descripciones. Vamos a evaluar entonces cómo son las posiciones de un mecanismo, ¿cierto? De los elementos de un mecanismo que está compuesto por ejemplo, tres elementos barras. A lo largo de todo el movimiento, en el transcurso de todo el movimiento de una de las barras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo digo que la barra L1 es mi barra motriz, aquí hay un motor conectado que me ejerce entonces una rotación de esa barra L1. Entonces yo quiero saber cómo están posicionadas la barra L2 y la barra L3 para cada uno de los instantes del movimiento rotacional de la barra L1. Ese es nuestro análisis básico de mecanismos. ¿Sí? Cómo son las respuestas de los demás elementos en términos de una barra motriz. Fíjense que este elemento, este mecanismo, yo lo puedo escribir, lo puedo describir su movimiento en el plano, ¿cierto? Es un movimiento plano. Es un movimiento compuesto a partir de traslaciones o rotaciones, o la suma de las dos, traslaciones y rotaciones, por ejemplo, para el caso de la barra L2. Para el caso de la barra L1 y L3 ya sabemos que por sus engranajes, pues por sus uniones con estos eslabones pasadores en esa bisagra, pues solamente van a poder rotar. Pero el elemento L2 va a poder rotar y a la vez trasladarse, ¿sí? Entonces fijémonos que este sistema mecánico, yo lo puedo describir también en términos de vectores y por eso nuestra mecánica vectorial, como todo está acá, que son vectores de fuerzas, también es tan importante para el ingeniero mecánico. El ingeniero mecánico tiene que saber dos cosas, o solamente una. La sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero lo que pasa es que las fuerzas y las aceleraciones son vectores, entonces tiene que saber también de vectores, fíjense. ¿Sí? Entonces fijémonos que acá siempre para cualquier posición de la rotación de nuestra barra L1, así esté aquí o así esté acá, o así esté en otra parte, por acá, donde sea, ¿cierto? En cualquier ángulo de rotación de esta barra, siempre la unión de los elementos me va a dar que los tres elementos, ¿cierto? Van a estar definidos por esos vectores L1, L2 y L3, ¿sí? Y que si ese mecanismo no se ha roto, no se rompe en el movimiento, la suma de L1 más L2 más L3 siempre me va a dar la distancia entre las bisagras, esta distancia entre bisagra y bisagra. Y si se fijan cómo las bisagras están empotradas a la máquina o a la pared o donde sea que estén empotradas, no se mueven entre sí, pues ese vector L4 siempre va a ser un vector constante y conocido. Son las cotas entre mis bisagras de mi máquina. Esas cotas yo las conozco completamente. Fíjense, es una cota, por ejemplo, vertical aquí. ¿Sí? Uy, esas verticales siempre me quedan más difíciles de normal. Bueno, está aquí, esa cota, digamos que esa es esa cota vertical y esa cota horizontal. El todo es que ese vector L4 entre bisagras siempre va a ser conocido. ¿Qué otro dato va a ser conocido? Pues el vector, las posiciones de nuestro vector L1. ¿Por qué? Porque yo soy el operario de mi motor. Yo sé cuánto, en dónde está localizado en ese momento la rotación de ese vector L1. ¿Qué son cosas desconocidas? Entonces son cosas desconocidas cómo va a estar posicionado ese elemento L2 y cómo va a estar posicionado ese elemento L3. ¿Sí? Esas van a ser mis incógnitas
de mi sistema. Esa es la gracia de este sistema, evaluar cómo responden esos dos elementos impulsados gracias al impulso de nuestra barra motriz L1. Entonces, fíjense que nosotros podemos escribir todos estos vectores de nuevo usando un sistema de referencia, esta vez usando un sistema de referencia facilito. Aquí simplemente digo que X positivo, como siempre, es el eje horizontal a la derecha y que Y positivo, como siempre, es el eje vertical hacia arriba, ¿cierto? Y yo entonces, usando este sistema de referencia, puedo descomponer nuestras ecuaciones. Fíjense que nuestra ecuación es esta única, es esta suma de esos vectores que nunca se rompen entre sí, que nunca se rompen, siempre si no se rompen entonces dan como suma la distancia entre las dos bisagras L4. Esta es la única ecuación, ¿sí? Pero nosotros con esta única ecuación la descomponemos en ese X y en este Y en términos de esas componentes y de esas longitudes conocidas. Fíjense que la longitud en azul, L1, L2 y L3 son datos de nuestro mecanismo, ¿cierto? En la mayoría de los casos son cosas conocidas, L1, L2 y L3. Y en cambio, fíjense que lo que nosotros desconocemos son nuestras posiciones de giro, ¿sí? O de traslación, que nos van a dar esos ángulos de posición de la barra L2 y L3. Esas son nuestras incógnitas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Pues bueno, hice la suma de todo lo que está en X, de todos esos vectores L1, L2 y L3, ¿cierto? Y son estas componentes de acá que me surgen a partir de esos ángulos, uno conocido, otros desconocidos, ¿cierto? Lo hice en X, lo hice en Y todas esas cosas pues me tienen que dar mis cotas vertical y horizontal entre las bisagras. Listo. Entonces, de nuevo, sé el ángulo θ1 porque sé completamente la descripción de mi barra, cómo la da mi motor, ¿cierto? De mi barra motriz. Sé las dimensiones de nuestras barras. Sé las cotas entre las bisagras en nuestra máquina, porque esas las puedo medir, esas nunca van a variar en el tiempo, siempre van a ser fijas. Pero en cambio sí sé que nuestras incógnitas son cómo se posiciona entonces la barra 2 y barra 3. Entonces, fijémonos que estas son un sistema de dos incógnitas, ¿cierto? Aquí hay dos incógnitas y dos ecuaciones. Estas son estas dos ecuaciones de acá, que entonces tiene solución, ¿cierto? Porque nuestra matemática dice que los sistemas tienen que tener el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, perfecto. Esa cosa tiene solución. Pero yo no puedo reescribir este sistema como lo habíamos visto anteriormente. Yo no puedo reescribir este sistema como AX igual a B. ¿Por qué? Porque de ninguna manera, ¿cierto? Yo puedo quitarme encima estos cosenos de θ2, coseno de θ2 más θ3, seno de θ2, seno de θ2 más θ3. Yo no lo puedo reescribir como un coseno separado, ¿cierto? Por ejemplo, de θ2 y de θ3. Yo no lo puedo realizar. En otras palabras, esa función de coseno de θ2 y coseno de θ3, si se acuerdan de las funciones de coseno de θ, no son lineales, son no lineales, ¿cierto? Son una curva. Acuérdense que nuestras funciones lineales son básicamente las que son una recta que sube. En cambio, las funciones coseno, seno, tangente, todas esas son todo lo contrario a lineales, son curvas y curvas y curvas súper complicadas, ¿cierto? Entonces, si no es así, no es un sistema lineal y yo no lo puedo reescribir como AX, siendo X el vector de mis incógnitas θ2 y θ3 igual a B. Yo no lo puedo hacer así. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Pues usar otras metodologías, pero este ya no es un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, sino que se llama un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales, ¿sí? Algebraicas porque yo sigo teniendo términos que no dependen de derivaciones. Entonces, si no tengo derivadas aquí dentro de nuestras ecuaciones, pues entonces son algebraicas, pero son no lineales, no lineales. Hay métodos de nuestro computador para resolver esos sistemas de ecuaciones no lineales. Bien, se los dejo a su inquietud, tratar de ver cómo se resuelven estas ecuaciones, porque en nuestro módulo pues no vamos a llegar a ver ese tipo de soluciones.
Esto simplemente se los dejo como inquietud para que vean cómo es que los mecanismos se pueden analizar también computacionalmente resolviendo ese sistema de ecuaciones. Listo, pero vean, aquí está. Entonces, aún así yo con mis implementaciones de esa solución de ecuaciones no lineales, pues puedo encontrar en un mecanismo tipo como ese de 3 barras, ¿cierto? O de 4 barras, pues se llaman 4 barras, solo que la cuarta barra siempre es fija, siempre es la distancia entre las bisagras. ¿Cómo son las posiciones? Fíjense, del ángulo θ2, ¿cierto? Y del ángulo θ3, bueno, al revés, este es θ3, y el ángulo θ2, θ3 y θ2, para todos los ángulos desde 0 a 2π, ¿cierto? Esto es 0 y esto por acá es 2π, ¿sí? 0 a 2π de rotación de mi elemento motriz, ¿sí? Entonces toda mi barra comenzó en 0 y dio toda la rotación completa hasta 2π, ¿sí? De 0 hasta 2π. Entonces, a lo largo de esa rotación, pues cómo van cambiando las posiciones angulares de esos dos otros elementos. ¿Mm? Y eso se obtuvo resolviendo ese sistema de ecuaciones no lineales con el computador mediante un método de solución de ecuaciones no lineales. Bien. ¿Qué otra cosa es una cosa que nos complica la vida de nuestros sistemas lineales algebraicos? ¿Mm? Otra cosa que nos complica la vida es que las fuerzas ya no sean constantes, ¿cierto? Si se acuerdan en este caso de nuestro sistema, todas nuestras fuerzas, por ejemplo, la tensión en el cable o la normal en el cable, eran siempre constantes, ¿sí? Se quedaban solo en este valor para el caso 1, se quedaban solo en este valor para el caso 1, ¿sí? No variaban. Pero ¿qué pasa cuando yo en cambio de tener un cable, ¿cierto? Tengo un resorte. Pues si ustedes se acuerdan, si yo no me cuelgo del resorte al techo, pues ese resorte no tiene ningún peso, ¿cierto? No hay nada aquí activándolo y entonces no tiene ninguna elongación, ¿sí? Entonces, a nada de peso, ¿cierto? Este es mi peso, este es mi peso, esa es mi masa por la gravedad. Entonces, a nada de peso, nada de elongación. Pero si yo me cuelgo acá, ¿cierto? Aquí yo comienzo a colgarme del resorte, pues entonces ya yo comienzo a tener un cierto valor de elongación del resorte, ¿cierto? Entonces, a un cierto peso, una cierta valor de elongación del resorte. Si yo me cuelgo ahora con mi hermano, ¿cierto? Ya no solamente soy yo colgado, sino que ahora hay otro más colgado aquí del resorte, pues entonces aumenta el peso del resorte, aumenta su elongación. Entonces, si se fijan aquí, lo que estamos encontrando es una relación de proporcionalidad entre los desplazamientos que surte nuestro resorte con respecto a la fuerza que está siendo transmitida ahí. Entonces, a una cierta fuerza, ¿cierto? Responde con elongación nuestro resorte, ¿sí? Basados en una cierta proporcionalidad. Esa proporcionalidad, pues, es esa pendiente, ¿cierto? Y esa pendiente se llama constante de elongación del resorte. ¿Sí? También en términos de nuestro material, si esto no es un resorte, sino una barra, ¿cierto? Por ejemplo, una barra de acero, pues nosotros hacemos esto mismo en nuestro ensayo de tensión. Y entonces aquí calculamos ya no solo la fuerza, sino la fuerza dividida en el área de sección transversal, y eso sería nuestro esfuerzo, ¿cierto? Y calculamos ya no el desplazamiento de este extremo inferior, sino el desplazamiento sobre la longitud inicial del resorte, de la barra, perdón, y eso es nuestra deformación. Y si se acuerdan, nosotros obtenemos también una curva de esfuerzo de formación en nuestro material, esfuerzo de formación, que es muy similar a esta que estamos nosotros encontrando aquí en nuestro resorte, por lo menos hasta que el resorte no se extiende completamente y pierde sus propiedades, ¿cierto? Entonces, en ese mismo rango que nosotros llamamos rango elástico, nosotros en nuestro ensayo de tensión encontramos lo que se llama nuestro módulo de elasticidad o módulo de Young. Igualito, fíjense, todo esto es teoría mecánica, ¿cierto? Es la mecánica. ¿Cuál es la gracia de todo esto? La gracia es que veamos que nosotros ya
dependiendo de nuestras fuerzas, tenemos un cambio en la posición, o viceversa, dependiendo de los cambios en la posición, ¿cierto? Dependiendo de las elongaciones del resorte, nosotros vamos a variar los valores de fuerza transmitida entre una masa y la otra si la estamos conectando a través de un resorte. O sea que todo esto de acá ya no me va a funcionar porque si mis valores de las masas cambian de posición, nuestras fuerzas transmitidas a lo largo de ellas van a variar también, ya no van a ser constantes. O sea que esa cosa ya no es un sistema lineal, algebraico. Ahora tiene que ser otra cosa distinta. Y efectivamente, fíjense, entonces este es un nuevo tipo de sistemas, ¿sí o no? Un sistema en el cual la masa está conectada con nuestra pared. Pues eso era como si nosotros tuviéramos las dos masas del plano inclinado, una conectada a la otra, ¿cierto? Pero ya no vamos a tener un cierto cable, ahora vamos a tener un resorte. Y ahora vamos a tener también un elemento muy similar a eso, un amortiguador. ¿Sí? Un resorte y un amortiguador. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que dependiendo de la posición en la que yo tenga la masa, en la que yo tenga el carrito, si yo la jalo, por ejemplo, comienzo a jalarla desde ahí, pues el resorte se va a elongar. Y a más resorte elongado, más fuerza transmitida por el resorte. ¿Sí? Por el resorte, porque ya vimos que eso depende de la elongación del resorte, depende de la fuerza que pase por el resorte. Entonces, a más elongación del resorte, más fuerza que el resorte ejerce sobre la masa. Y lo mismo con el amortiguador. A más movimiento, a más velocidad, y la velocidad es el cambio en la posición, o sea, el cambio de de X en el tiempo, ¿cierto? Esa es la velocidad. Esta es la velocidad. A más velocidad de apertura o de cierre de ese amortiguador, igual más fuerza se le ejerce a la masa. Entonces ya nuestras fuerzas, nuestra fuerza del resorte y nuestra fuerza del amortiguador que unen a la pared y a la masa del carrito, ya no van a ser constantes, ahora van a ser variables, dependen de la posición de la masa. Y entonces nosotros aquí ya no podemos tampoco reescribir esto como un sistema AX por B. Ahora la ecuación gobernante de aquí, esta de acá, sale igualmente de nuestra sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿cierto? Y las fuerzas como vectores, estos vectores que estamos nosotros poniendo acá, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, igual a masa por aceleración. ¿Sí? Solo que ahora nuestras fuerzas, por ejemplo la fuerza del resorte, nosotros la podemos reescribir en términos de la posición de la masa, ¿cierto? Aquí es como la posición de la masa en la parte de abajo. Si la volteamos, rotamos este sistema al sistema horizontal, pues es como si esta masa estuviera colgando, ¿cierto? Entonces ahora depende, esa fuerza transmitida por el resorte depende de la posición. Fíjense acá, es esta fuerza del resorte. Ahora la fuerza del amortiguador depende de la velocidad de apertura y depende de la constante también de ese resorte. Fíjense acá es este término de fuerza que te pasa a través del amortiguador. Y la aceleración pues es la segunda derivada, ¿cierto? La derivada de la velocidad en el tiempo. Y si la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo, pues entonces nuestra aceleración es la segunda derivada de la posición en el tiempo, ¿cierto? Esto es la aceleración. Entonces reescribimos esta ecuación de acá, de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, usando todas esas descripciones, ¿cierto? Nos da que este término de acá es nuestra aceleración. Y tenemos esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos derivadas, fíjense, derivadas respecto del tiempo. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo y la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, este sistema tampoco lo podemos resolver con nuestro AX por B. Nos toca hacer alguna otra metodología. Entonces, primera metodología, solución analítica. Era lo que nosotros veíamos en nuestras matemáticas de ecuaciones diferenciales, ¿se acuerdan? Esto es una ecuación diferencial de segundo orden, es una ecuación homogénea de segundo orden que podemos nosotros resolver usando esta solución general, pero tendríamos igual que saber cómo despejar estas incógnitas. ¿Se acuerdan? Estas incógnitas se llaman las constantes de integración de nuestra ecuación diferencial.
¿Cómo se hacen esos? Con métodos de contorno, ¿no? De las condiciones iniciales, finales conocidas, etcétera. Ustedes mismos se acordarán de todas esas artilugios que hicieron en esa materia para poder pasarla, ¿sí o no? Bien, pero en cambio acá yo no les muestro esa vía, les muestro la vía de relájense porque el computador es el que resuelve nuestros sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues de la misma forma, ¿sí? Encontrar cómo resolver todo esto en términos de matrices y vectores. Entonces podemos nosotros resolver, primero que todo, posicionar, ¿cierto? En un solo vector todas nuestras incógnitas. En este caso, por ejemplo, la posición y la velocidad van a ser nuestras incógnitas de nuestro sistema. Entonces las pongo en mi vector X de incógnitas y veo a ver cómo esta ecuación yo la puedo resolver, la puedo reescribir, perdón, usando una multiplicación de una matriz de cosas conocidas, ¿sí? Esta es mi matriz de cosas conocidas, por mi incógnita igual a las derivadas temporales de mis incógnitas. Si se fijan, yo acá resolví escribir esta ecuación como nuestra primera ecuación, pero también la ecuación del cambio de la velocidad en el tiempo es la aceleración. Esta otra de acá es mi segunda ecuación que yo estoy usando aquí como segunda ecuación de mi matriz. Si se fijan, al lado izquierdo yo tengo la aplicación de la derivada temporal de mi velocidad igual a algo que multiplica a la velocidad, ¿sí? Y esa algo que multiplica a la velocidad y a la posición, pues es justamente esta ecuación de acá, en la cual yo tengo la aceleración en este término, ¿sí? Y lo mismo yo puedo decir en la primera ecuación que el cambio temporal de la velocidad, de la posición, perdón, el cambio temporal de la posición es igual a la velocidad. Y eso es multiplicar esta fila de mi matriz, ¿cierto? De 0 por x más 1 por b, ¿sí? 0 por x me da 0 y 1 por b me da la velocidad. Efectivamente, al lado izquierdo tengo que el cambio de la posición en el tiempo es la velocidad. Y mi segunda ecuación me dice que el cambio de la velocidad en el tiempo es mi aceleración y esta es mi ecuación 1, ¿cierto? En la cual tengo que menos k, bueno, sobre m por la posición x, ¿cierto? Menos b sobre m por la velocidad, que es el cambio de la posición en el tiempo, me dan esos términos de la ecuación 1 de la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, en conclusión, yo con este artificio, pues pude volver a reescribir nuestro sistema de ecuaciones de esta forma, como una derivada temporal de primer orden. Fíjense que le bajé el orden de la derivación, de segundo orden de la ecuación la pasé a primer orden, igual a una matriz de cosas conocidas por nuestra incógnita. Entonces acá aplico lo que son métodos numéricos, ¿sí? Y los métodos numéricos básicamente es aproximar nuestra derivada, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que nuestra derivada de una función, ¿sí?, es la pendiente de la función, ¿se acuerdan? En el límite en el cual nosotros podemos evaluar la pendiente de la función, de un análisis bien riguroso, bien chiquitico. Entonces nosotros encontramos que es el cambio de la función, el escalón, ¿cierto? Cuánto cambia la función respecto de cuánto cambié yo en el eje horizontal. Entonces, aquí lo que hicimos fue justamente devolvernos, ¿sí? Devolvernos en ese análisis riguroso diferencial a volverlo chambón, a hacer pasos de tiempo grandes, a hacer pasos de análisis grandes. Entonces, yo lo que puedo decir es que mi derivada es algo así como la función en el siguiente paso de tiempo, ¿cierto? O en el siguiente paso, menos la función en el paso actual, ¿sí?, en este punto actual, sobre el paso, el incremento horizontal que yo hice. Y eso es ese triángulo de acá, de nuestra función. Y esa derivada es igual a x, a por x, ¿sí? Entonces, esto es pasar, descomponer nuestra derivada, digamos, continua, digamos, de las matemáticas de cálculo 1 que nosotros vimos, a una versión más chambona, a una versión en la cual separamos muchísimo los puntos de análisis entre sí, ¿cierto? Ya no lo hacemos bien chiquitico como nos dice la teoría diferencial, sino bien separada, y eso es lo que se llaman los métodos numéricos también.
para resolución de ecuaciones diferenciales numéricas. Deshacer nuestra teoría diferencial. Listo, entonces una vez nosotros planteamos estas ecuaciones así, teniendo las condiciones iniciales, por ejemplo, de desplazamiento de nuestra masa, ¿sí? Nosotros sabemos cuánto se está desplazando, cuánto la jalamos nosotros, por ejemplo, hacia el lado derecho. Entonces nosotros de aquí en adelante podemos resolver fácilmente cómo es el resto del movimiento de la masita, ¿listo? Del desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver acá? Cómo nuestra masita va a oscilar, ¿cierto? Cómo nuestro carrito se va a mover en dirección positiva o negativa de un lado al otro mientras ese sistema disipa su energía de movimiento, ¿sí? Mientras ese resorte y ese amortiguador conectados a la pared disipan su movimiento. Ahí está el resorte y el amortiguador. Entonces, ¿nosotros qué queremos ver? Bueno, cómo hace ese movimiento oscilatorio positivo o negativo, ¿cierto? De la posición en el tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nuestra solución analítica pues nos va a dar esta curva verde totalmente continua. Pero como nosotros cogimos la otra vía, la vía de los métodos numéricos para que el computador resuelva numeritos, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a tener son soluciones en cada uno de los instantes del tiempo que solucionemos esa ecuación. Esos instantes de tiempo, si se acuerdan, son esas chambonadas de devolver el análisis diferencial a posiciones separadas entre sí. Vean que yo estoy separando esos datos, separando esas soluciones entre sí, ¿sí? Listo, entonces la aproximación de métodos numéricos lo que nos da es cada una de esas soluciones de esos punticos azules. Eso es lo que nos va a dar que nosotros después, si hacemos un análisis de muchos punticos, pues casi que nos vamos a aproximar de nuevo otra vez a nuestra curva verde. Pero por el momento vamos a simplemente calcular punticos. Ese es nuestro método numérico. Entonces fíjense de nuevo que en MATLAB esto se vuelve una cosa facilísima. Se vuelve algo de menos de, bueno, de aproximadamente 15 líneas, ¿sí? Porque pues estoy aquí siendo muy abierto con darle líneas a todas estas variables, pero uno lo podría escribir muy concisamente, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué hago yo? Pues definir unas ciertas números de puntos, ¿cierto? Que yo voy a hacer la solución desde el tiempo inicial, que será 0 al tiempo final, un cierto número de puntos de análisis, ahí está el número de puntos. Voy a hacer un cambio entre ellos, fíjense, este cambio es cuánto mide la separación entre ellos, entonces es el tiempo final menos el tiempo inicial sobre el número de puntos de análisis que yo haga, me hace cambio en el tiempo, eso se llama el cambio temporal, el paso de tiempo del t, este de aquí, ¿listo? Estoy yo diciendo, bueno, cuánto mide mi constante del resorte, cuánto mide mi constante del amortiguador, estos son datos conocidos de mi problema, y lo único que tengo yo que hacer es llenar, fíjense, mi matriz de A de cosas conocidas. Entonces mi matriz A de cosas conocidas será esta matriz que primero lleno de ceros, ¿cierto? 2 y 2. Es una matriz cuadrada de ceros, de 2 posiciones en columnas, 2 posiciones en filas, ¿cierto? Y a cada una de esas posiciones, pues yo le pongo el numerito que tiene que ir. Entonces a la posición primera en columna, segunda en fila, pues yo voy a ponerle el número 1. Fíjense, aquí está esta posición, primera en columna, segunda en fila. Bueno, al revés, primera en fila, segunda en columna, primera en fila, segunda en columna, número 1, luego mi segunda fila, primera columna, va a menos K, ¿cierto? Que son cosas conocidas, que las acabo de enunciar, vean, menos K, y mi segunda columna, segunda fila, va menos B. ¿Listo? Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues simplemente decir que mi posición, mi solución en el paso de tiempo siguiente, tiene que ver con mi posición conocida actualmente, ¿cierto? Más ese paso de tiempo delta t que acabo de calcular por mi matriz A multiplicando mi vector de incógnitas. Entonces, si se fijan, yo puedo reescribir todo este lado derecho como un operador sobre mi vector de incógnitas. Y ese operador, pues es simplemente la matriz identidad, que por cualquier vector o cualquier matriz da lo mismo, ¿sí? Da el mismo vector o la misma matriz, y entonces este sería este término de acá factorizado, es como factorizar por un 1, ¿cierto? Como factorizar este x
incógnita por un 1, solo que en vectores es una matriz de identidad, más este delta t por la matriz K. Ahí está mi operador factorizado. Y comienzo yo a definir que mi solución, ¿cierto? Va a ser una matriz de velocidades y posiciones para todos los números de puntos que yo hago de análisis, ¿cierto? Para todo el número de puntos que yo hice de análisis. Comienzo sabiendo que mi solución, por ejemplo, mi solución de la posición es una elongación 1. Entonces yo comencé aquí en el instante inicial a decir que elongué 1 metro, por ejemplo, ¿cierto? Mi carrito, y que de ahí lo solté y yo comienzo entonces a ver cómo es la respuesta de oscilación. Entonces aquí lo que quiero decir en el método es comiencen a calcular la solución siguiente, ¿cierto? El paso de tiempo siguiente con base en lo que ya conozco. Fíjense que yo comienzo conociendo la posición en el tiempo cero. Con ese operador es solamente multiplicar y encontrar, entonces, multiplicar ese operador por las vectores, el vector de solución que ya conozco en el tiempo actual. Y eso me da el nuevo vector de incógnitas que ya son soluciones en el siguiente paso. Y ahora vuelvo a multiplicarlo, ese operador, por ese vector, y me da el siguiente paso. Y lo vuelvo a multiplicar y me da el siguiente paso. Y lo vuelvo a multiplicar y me da el siguiente paso. Y lo vuelvo a multiplicar y el siguiente paso. Y así. ¿Sí? Y así. Vuelvo a multiplicar y me da el siguiente paso. La solución del siguiente paso. Entonces eso es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo, ojo que la solución en el paso del tiempo siguiente, en I más 1, es simplemente multiplicar ese operador que nunca va a variar, que lo acabo de definir, que es un operador de matrices, por la solución actual en el paso de tiempo conocido, ¿sí? Y entonces simplemente diga, bueno, la solución actual, pues es esa solución en ese paso de tiempo actual. Listo. Solucione todo eso y obtenga mis incógnitas, y soluciona mis incógnitas a lo largo del tiempo de la posición y la velocidad del carrito en MATLAB. ¿Sí? Listo, ahí está. En la posición pues de la línea azul, esto está acá en nuestra posición, y la velocidad comienza sin velocidad, comienza estando quieto, pero elongado nuestro carrito es nuestra línea anaranjadita, como cafecita. Entonces en un cierto instante de tiempo por allá esa cosa va a disipar la energía y se va a quedar quieta. ¿Sí? Se va a quedar quieta en la condición de reposo, en nada de elongación de ese resorte y nada de elongación de ese amortiguador. ¿Listo? Aquí podemos hacer otros análisis bien bonitos, como por ejemplo cómo cambia la fase, cómo se estabiliza o se inestabiliza este sistema, y fíjense que va llegando a un punto 00, se va estabilizando ese movimiento. Por el contrario, puede ser inestable, se puede amplificar, se puede quedar siempre oscilando, si es un sistema conservativo en el mismo instante de tiempo. Entonces, estas de acá son sistemas mecánicos, fíjense que cambian las fuerzas, cambian las incógnitas en el tiempo, y entonces, como cambian, tenemos que meterle cambios temporales o cambios espaciales, y son sistemas de ecuaciones diferenciales. Ordinarias porque solamente dependen de una variable, ¿sí? Por ejemplo, acá solamente del tiempo, o en el siguiente caso que vamos a ver, solamente de la posición, pero no varían respecto del tiempo y de la posición, por ejemplo, porque si variaran en términos de varias, digamos, argumentos de la función, de varios ejes del sistema de referencia, por así decirlo, pues entonces serían sistemas de ecuaciones diferenciales no ordinarias. ¿Listo? Entonces, ¿esto les pareció un poquito más complicado? Pues sí, son métodos numéricos, son cómo programamos nosotros esos métodos numéricos en MATLAB, pero en nuestra clase de sistemas dinámicos vemos cómo solucionar esto mismo de una forma más amigable, ¿cierto? Vemos cómo solucionar esto en términos de álgebra de bloques en Simulink. Y entonces es exactamente lo mismo, el computador por dentro hace lo mismo, soluciona estos métodos numéricos, pero lo que hace es tener un entorno gráfico muchísimo más favorable para nosotros. Entonces, ¿aquí qué hacemos nosotros? Aquí simplemente definimos, fíjense que la aceleración, este término de acá, de la ecuación 1, nosotros lo podemos reescribir en términos de la suma del término de la fuerza por el término de la fuerza del amortiguador por el término, más el término de la fuerza del resorte. ¿Cierto? Entonces, pues nosotros podemos decir que aquí
una cierta fuerza del resorte y de fuerza del amortiguador, nos suman, ¿cierto? Sumando esos dos términos, nos suman la masa por la aceleración. O sea que esto de acá, a la salida de este bloquecito de suma, será masa por aceleración. Ah, pero si yo divido esa masa por aceleración sobre la masa, pues me queda la aceleración del movimiento, ¿cierto? Y si yo la integro en el tiempo, pues me queda la velocidad. Y si yo la vuelvo a integrar en el tiempo, pues yo encuentro la posición, ¿sí? Y la gracia de esto es que MATLAB, aquí Simulink, sabe cómo hacer estas integrales, que son lo mismo que nosotros acabamos de hacer, esos métodos numéricos de integración de las ecuaciones diferenciales de los términos derivadas temporales, pero sin decirnos a nosotros cómo lo hace, ¿sí? Esto lo sabe hacer aquí MATLAB muy bien, ¿sí? Nosotros lo único que tenemos que preocuparnos es de unir cables. Entonces, si se fijan, nuestro cable de fuerza del resorte, pues tiene que ver con la constante del resorte por la posición de la masa. Pues entonces nosotros sacamos este cable aquí de posición y lo multiplicamos por la constante del resorte y nos da efectivamente cuánto es la fuerza de estar aquí, que tiene que ir a sumar para encontrar la aceleración de ese movimiento de esa masa. Y lo mismo con el amortiguador. Nosotros sabemos que el amortiguador es la velocidad de la masa por la constante del amortiguador. Y si la multiplicamos aquí, pues encontramos entonces cómo será nuestra fuerza que se transmite por el amortiguador y que sumado con la fuerza del resorte nos da la masa por la aceleración, y que si yo divido eso sobre la masa nos da la aceleración, que si la integro nos da la velocidad y que si la integro nos da la posición. Perfecto. Y aquí están entonces nuestra solución en Simulink, ¿cierto? También conociendo una condición inicial, aquí por ejemplo que la condición en el instante inicial de esta posición pues será 1, por ejemplo, aquí la puse 0, fíjense que aquí está en 0, esta solución es para una posición inicial de la masa en 0, no mentiras, para una posición en 2, ¿cierto? En 2, aquí le puse, voy un poco más arriba de 2, y entonces ¿cómo van a ser nuestra solución de posición? Que será esta línea azul de posición, y cómo será nuestra solución de velocidad, que será esta solución de acá roja, que crece y luego como que se estabiliza usando Simulink. ¿Y cuál es la gracia? Que resolvimos este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de una forma supremamente amigable, como si fuera Fisher-Price uniendo bloques entre sí, simplemente uniendo cablecitos entre sí, pero seguimos basados en nuestras soluciones, ¿sí? Nuestras soluciones numéricas y nuestra metodología de la ingeniería computacional. Entonces, ¿qué otro sistema es súper importante aquí para nosotros los mecánicos? La teoría de Euler-Bernoulli de deflexión de vigas, ¿cierto? En la cual nosotros tenemos una cierta viga cargada transversalmente, por ejemplo, con fuerzas distribuidas, y queremos encontrar sus condiciones de reacción, su diagrama de cortante, su diagrama de momento flector. Con los diagramas de momento flector podemos encontrar los esfuerzos máximos axiales longitudinales en nuestra viga, si se acuerdan, ¿cierto? Entonces, en nuestra posición de nuestra viga en el canto superior o en el canto inferior, entonces nosotros podemos encontrar los esfuerzos máximos a tensión para que nuestro material pueda soportar esa carga, etcétera, y después de ahí entonces encontramos nuestro diagrama de giro, ¿cierto?, de rotación de nuestra viga, y si lo volvemos a integrar, entonces encontramos nuestro valor de deflexión, que nos importa muchísimo para saber si ese elemento en diseño cumple las condiciones máximas, por ejemplo, de deformación, ¿sí? Y entonces todos esos, si se acuerdan, son 4 ecuaciones diferenciales ordinarias, diferenciales que tienen que ver con la posición en X, ¿sí? Para nosotros X es, por ejemplo, acá en términos del lado horizontal derecho, ¿sí? Y 0 comienza siendo el empotramiento, el apoyo en el lado más izquierdo de la viga. Entonces, de nuevo, esto es un sistema de ecuaciones, fíjense. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Nuestra cortante a lo largo de toda la viga, nuestro momento flector a lo largo de toda la viga, nuestro ángulo de rotación a lo largo de toda la viga, y nuestra deflexión, que es una función, ¿cierto? Ahí se ve la deflexión en la viga azulita como una función a lo largo de toda esa viga. Son 4 ecuaciones diferenciales de segundo orden. Fíjense que aquí las escribí en segundo orden. Hay muchas formas de escribirlas. Los libros de resistencia de materiales usualmente la presentan directamente como una ecuación de cuarto orden,
con cuartas derivadas temporales acá en esta última ecuación de deflexión, ¿sí? Pero yo las estoy relacionando entre sí. Fíjense que lo que son incógnitas en unas son lados derechos en otras. ¿Sí? Aquí están en el lado derecho las incógnitas de las dos primeras ecuaciones. Y en cambio acá estos son datos conocidos. Las cargas sobre nuestra estructura son datos conocidos que nosotros sabemos de nuestro problema, cómo es la distribución de cargas, que puede ser variable, fluctuante en el tiempo, variable si va pasando un batallón sobre el puente o algo así respecto de la posición, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué hacemos para resolver esto con nuestro computador? Pues la misma cosa que vimos en el caso de nuestra masita, pero fíjense que son el mismo tipo de sistemas que tenemos que resolver. Entonces yo consigo escribir un vector de incógnitas, ¿sí? Consigo escribir un vector de cosas conocidas, ¿sí? Pero acá sí tengo que hacer una nueva artimaña. Tengo que coger y escribir una cierta matriz de cosas conocidas, ¿sí? Por ejemplo, los términos que multiplican aquí al lado izquierdo todas estas ecuaciones, y otra que también multiplican el lado derecho de estas dos últimas ecuaciones que tienen como tal nuestras incógnitas también, sin derivar, pero que son incógnitas de nuestro problema. Entonces, si es así, ustedes pueden ver que haciendo esta ecuación, expandiendo esta ecuación en términos de estas multiplicaciones entre la masa, entre la matriz M y la de segunda derivada espacial, fíjense, en términos de x, de cuadrado, de x cuadrado de nuestra matriz de incógnitas, encuentro todos los términos del lado derecho de nuestras ecuaciones y que eso es igual, del lado izquierdo, perdón, de nuestras ecuaciones, y que esto es igual al lado derecho de las ecuaciones, que son una matriz B, que simplemente tiene ceros y unos, que multiplica nuestro vector de incógnitas, más ese vector del lado derecho de cosas conocidas. Este de acá es un menos que se me olvidó. Listo, entonces así, pues de nuevo, nosotros podemos resolver exactamente esta misma ecuación usando las mismas ideas de acá, solo que pues las matrices serán un poquito más complicadas, tendrán más posiciones, si se fijan son matrices 4×4, y las condiciones de contorno conocidas pues son condiciones ya no iniciales de nuestro desplazamiento de nuestra masita, sino son condiciones de los contornos que son estos apoyos, ¿cierto? Aquí en nuestros extremos de nuestra viga. Y entonces solucionando eso, nosotros podemos encontrar cómo son todas esas soluciones de cortante. Fíjense, nuestro cortante es nuestra línea azul, esto es nuestro diagrama de cortante, viene siendo simétrico y positivo de un sentido al otro, ¿cierto? Aquí cerraría nuestro diagrama de cortante, estas fuerzas reaccionan nuestros apoyos. Nuestro diagrama de momento, que es esta curva, ¿cierto? Esta curva aquí pronunciada hacia arriba, que comienza en 0 y termina en 0, efectivamente por nuestros apoyos que permiten las rotaciones, entonces no generan una restricción de momento en los apoyos. Y nuestras curvas de giro, esa amarillita que no sé si se alcanza a ver, pero la que sí no se alcanza a ver por ser muy chiquitica es la de deflexión, esa nu, que es la moradita que parece un eje X. Entonces yo aquí lo amplifico, aquí amplifico la curva de deflexión, fíjense cómo estamos encontrando a lo largo de la longitud de la viga, debido a esa carga homogéneamente distribuida, como es entonces nuestra curva de deflexión de nuestra viga. Entonces, esto parece muy de ingeniería civil, pero es nuestro pan de cada día de estructuras mecánicas, ¿cierto? Cómo se deflectan los elementos cargados transversalmente. Nuestros chasis, nuestras estructuras aeronáuticas, todas estas tienen que ver con esta teoría importante de Euler-Bernoulli. ¿Listo? Inclusive columnas también se resuelve a través de esta teoría de Euler-Bernoulli de deflexión, y fíjense que todo a partir de nuestras herramientas computacionales. Bien. Algunas otras aplicaciones, fíjense que les comencé a comentar que mi motivación es mostrarles cómo todo esto termina siendo investigación, ¿sí? Cómo todo esto básicamente es estado del arte y son temáticas innovadoras en las cuales nosotros podemos abordar problemas, digamos, complicados, retadores para nosotros como ingenieros y como personas, como seres humanos. Entonces, fíjense que
aplicamos esta misma metodología, exactamente la misma metodología de Simulink que les expliqué que vemos en sistemas dinámicos, para resolver todo el comportamiento termofluídico de un motor de combustión interna, solo que ya no es un motor reciprocante de ciclo Otto o diésel como los que uno ve en la carrera de ingeniería, sino una máquina térmica un poquito más complicada, ¿sí? Y es una máquina térmica de turbina de gas que básicamente responde al ciclo Brayton. ¿Listo? Entonces aquí nosotros tenemos que resolver cada una de las etapas del aire pasando por el compresor, un compresor centrífugo, un compresor axial, una cámara de combustión, una turbina para poder que acciona el compresor, otras turbinas que accionan la potencia de salida del motor, ¿cierto? Toda esa complejidad de ese motor, de esa arquitectura, digamos, del motor de combustión interna, pues la pudimos nosotros describir, todas las variables termodinámicas, la presión, la velocidad del aire, la temperatura, el flujo másico de combustible que requiere el motor en la operación, la potencia entregada, la eficiencia, todas esas variables de nuestro problema, básicamente con una implementación igualita a la que nosotros acabamos de ver de Simulink, de la masita resorte amortiguador. ¿Sí? Solo que ahora nuestras ecuaciones diferenciales en este motor pues van a ser ecuaciones diferenciales que salen a partir del planteamiento de las relaciones hidráulicas, fluídicas, de transferencia de calor, de termodinámica, todas esas otras relaciones que vienen siendo ecuaciones diferenciales y que resolvemos con una estrategia así de bloques de Simulink, en la cual, fíjense, podemos encontrar la distribución de temperatura y de presión a lo largo de cada una de esas etapas del ciclo, ¿sí? Pero no solo eso, sino que fíjense que podemos evaluar fácilmente sin que se nos funda la cámara de combustión, sin que se nos rompa nuestro motor, condiciones de operación fuera de diseño. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa si le metemos otros biocombustibles a esa cosa? ¿Será que se rompe? ¿Será que funciona? ¿Será que se quema? ¿Será que logramos alguna seguridad en términos operacionales en la cámara de combustión? ¿Será que responde con un tiempo de aceleración adecuado? Etcétera. Entonces, todas esas cosas las podemos hacer barato, seguro, fácil, ¿cierto? A partir de nuestro computador y no tenemos que ir allá a romper un motor de $1.000.000, ¿cierto? Por nuestro análisis, por nuestra inquietud científica de ver si ese motor puede operar en unas condiciones por fuera de las que dice la casa manufacturera, ¿cierto? Que manufactura el motor. Entonces, ese tipo de cosas vienen siendo ya directamente nuestra investigación. Fíjense que no está para nada alejada de nuestras materias en la ingeniería. Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos todas las condiciones variables, por ejemplo, las fuerzas, ¿cierto? Ya no en términos de una posición, por ejemplo, en X o en Y, sino en términos de la posición en X, de la posición en Y, de la posición en Z, de la posición, del tiempo, ¿cierto? De las propiedades, de una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces ahora son ecuaciones diferenciales que varían en múltiples direcciones, temporalidades, etcétera, ¿sí? Entonces esas ya no son ecuaciones diferenciales ordinarias, ni sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, sí o sí son sistemas porque tienen que involucrar muchas ecuaciones entre sí y muchas incógnitas, pero son de diferencias en múltiples argumentos, en múltiples variables, Entonces, esos son diferenciales parciales, que se llaman, ecuaciones diferenciales parciales. Y lastimosamente, eso no las encontramos nosotros en los currículos de ingeniería mecánica. ¿Sí? Esos los alcanzamos a ver nosotros solamente en el posgrado. Entonces, para ese tipo de ecuaciones diferenciales no existen soluciones analíticas o no en los problemas de interés de nosotros, ¿sí? Entonces, ahí solamente podemos nosotros hacer aproximaciones numéricas, solamente podemos usar nuestro computador para que nos dé las soluciones a esas cosas. O sea, y entonces uno diría, bueno, ¿y entonces para qué? Lo que pasa es que estas son las ecuaciones más útiles, las que nos dan más información de los fenómenos. Por ejemplo, son las que definen la mecánica de fluidos, todos los campos de flujos, los campos de presiones, ¿cierto? De velocidades.
por ejemplo, las de deformaciones de nuestros elementos sólidos, por ejemplo, las de las reacciones químicas, cómo está realmente, qué es lo que está pasando en la cámara de combustión de nuestro motor, cuánto CO2 vamos a nosotros a producir, ¿cierto? ¿Cuánto estamos quemando? ¿Cómo es todo ese proceso lentamente descrito? Muy bien descrito. Entonces, la gracia de todas estas ecuaciones es que al final de cuentas son las más poderosas, las que nos dan más información útil a nosotros como ingenieros para tomar decisiones, pero también son las más difíciles, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos que usar nuestros computadores para resolver esas ecuaciones. Entonces, en la clase de mañana nosotros vamos a ver cómo es, a grosso modo, el procedimiento de resolución de estas ecuaciones. Seguramente ustedes ya han visto ecuaciones de este tipo en los demás módulos de su seminario internacional. Segurísimo, por todas las temáticas de los demás profes. Yo sé que ustedes han visto términos así, que derivadas en todas las direcciones, entonces que el vector gradiente, que las divergencias, que las velocidades, ya han visto fluidos, magnetohidrodinámica, entonces todas esas ecuaciones que nos dan tanto poder solamente se tienen que resolver con métodos numéricos, ¿sí? En la mayoría de los casos de interés. ¿Y cómo se realiza eso? Con diferencias finitas, con volúmenes finitos, con elementos finitos, con métodos. Bueno, hay una cantidad de métodos. Nosotros hasta este momento evaluamos los que son diferencias finitas. ¿Sí? Esta metodología, por ejemplo, acá, que le puse métodos numéricos, es una metodología de diferencias finitas. Entonces, todo eso lo tenemos nosotros que entender, por lo menos, para poderlo usar. Porque esto es lo que resuelve al final ANSYS, lo que resuelve al final el módulo de simulación del Inventor. Todos esos módulos resuelven este tipo de ecuaciones y lo resuelven con aproximaciones numéricas basadas en estos métodos numéricos. Entonces, por lo menos sí tenemos que entender de dónde surge toda esa motivación, ¿sí? Listo, y entonces, ¿qué es lo que pasa con esos métodos numéricos? Ahora sí cerramos toda nuestra exposición. Que pues nosotros podemos usar nuestra calculadora para todas estas aplicaciones que hemos visto en la clase de hoy. ¿Sí? Que para todos esos problemitas, desde el más sencillo hasta los más elaborados que hemos venido viendo, como el caso de la deflexión de la viga, pues podríamos nosotros usar calculadoras porque así lo hacemos nosotros en nuestros exámenes, ¿cierto? Nuestros exámenes cuando eran presenciales, pues sacábamos nuestro libro, nuestra calculadora y comenzábamos a resolver los problemas. Entonces, fíjense que eso también nos dice que el nivel de descripción que puede tener un método en el cual usamos una calculadora, pues es muy bajo. Es básicamente algo que puede resolverse muy rápidamente y que por lo mismo no nos da tanta información. En cambio, con un computador de escritorio como el que estamos teniendo actualmente, pues en una hoja de cálculo por lo menos, o usando estos códigos de programación anteriormente vistos, wow, pues podemos describir muy bien todas estas funciones y estas funciones nos dicen mucho más. Fíjense que nos dicen completamente cómo es todo el fenómeno físico, cómo se está moviendo esta masa, cómo se está deflectando esa viga, cómo son todas esas propiedades a lo largo de cada uno de los puntos que estamos nosotros queriendo analizar. Fíjense, aquí en cambio, en cada una de las etapas de la máquina estamos nosotros viendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ya cuando tenemos un computador de escritorio podemos hacer cosas muchísimo más elaboradas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dejamos al computador resolviendo los cálculos y nosotros nos centramos simplemente a hacer el trabajo de ingeniería, ¿sí? A plantear, a evaluar y luego a mirar qué es lo que está pasando, ¿cierto? A tomar conclusiones al respecto de esos resultados. Pero aún así, el computador de escritorio, para los que ya han usado ANSYS o los que ya han usado algún módulo de simulación, se queda corto, ¿sí? Ustedes de pronto les ha tomado tiempo calcular alguna vez algún diseño, ¿cierto? De pronto se les demoró hasta una noche, 2 noches, 3 noches, o les tomó unas cuantas horas un modelito sencillito de estos de Simulink, ¿sí? Entonces, el computador de escritorio se queda corto en nuestras aplicaciones de ingeniería. Y para eso, entonces, tenemos que poner muchos computadores de escritorio juntos entre sí para poder hacer nuestros cálculos. Cuando queremos hacer algo realmente de interés, y así es cuando se hace la ingeniería de punta. Así es como se opera en las multinacionales de diseño, de innovación, ¿cierto? Se usan todos los métodos que requieren mucho cálculo y entonces necesariamente se necesita
una gran capacidad computacional que es basada en esos cálculos distribuidos, en esos supercomputadores. Vean, aquí se ve la foto tan fea de este supercomputador tan feo, así no como el que yo usaba, que era muy bonito metido entre la iglesia. En cambio, vean, este está metido en un hangar completamente feo. Bueno, y así es que la NASA, así es que Boeing, así es que la Unión Europea en sus entidades de investigación genera los grandes desarrollos, ¿cierto? A partir de distribuir el cálculo en todos esos procesadores y en esos supercomputadores. Entonces, para que vean hacia dónde vamos, digamos que nosotros estábamos posicionados acá en el cálculo manual, ¿cierto? Luego, la gracia es que demos este salto al computador de escritorio, pero fíjense que en un paso más allá, pues tendríamos que nosotros aplicar una mayor capacidad de cálculo para poder resolver nuestros problemas. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la gracia de estos métodos? Pues que son baratos, ¿sí? Uno puede hacer una investigación con un ingeniero o dos ingenieros que sepan de todo esto, ¿ya? No requiere hacer todo el montaje experimental como el proyecto FAC, que se realizó todo el montaje experimental en el motor, ¿cierto? Para ver cómo funcionaba este motor, siendo que nosotros ya lo predijimos muchísimo tiempo anteriormente. No hubo que hacer banco de pruebas, ni medición, o sea, ni sistema de instrumentación, ni control, ni nada de eso, solamente acá en el computador definimos todo lo que va a pasar. Que son métodos no invasivos, ¿cierto? Son métodos que podemos nosotros mirar directamente qué es lo que está pasando con el flujo en una cavidad, por ejemplo, en la aorta, en una vena hepática, en el cerebro, el vuelo de un mosquito, cosas que en un laboratorio serían invasivos, que serían muy difíciles de realizar, de evaluar, ¿cierto? De replicar, por ejemplo. En cambio, aquí nosotros, por más de que le variemos los parámetros una y otra vez, podemos encontrar estas mismas soluciones, ¿cierto? No vamos a tener ningún problema. Siempre nos van a dar las soluciones que son. En cambio, en los métodos experimentales, pues ahí sí grave, probablemente muchas veces no encontremos lo que estamos nosotros tratando de concluir, ¿no? Y contras, pues de pronto está esto que les acabo de explicar acá, que claro, para tener muchísima información hay que ser muy hábil en la programación, en el uso de los computadores, ¿cierto? En las herramientas informáticas, ¿cierto? Entonces tenemos distintos niveles de fidelidad en la descripción, dependiendo de la dificultad, ¿sí? Pero pues por eso mismo yo les motivo a aprender los métodos computacionales, porque para que en vez de que acá nos quedemos en encontrar la deflexión en un solo punto, que era lo que hacíamos en un examen de resistencia de materiales, pues evaluemos toda la deflexión posible que está teniendo nuestra vida, ¿cierto? Entonces, eso también lo podemos ver como un pro. Sí es más difícil, pero la fidelidad que encontramos es muchísimo más alta en la solución de nuestro elemento. Entonces, aquí estos últimos minuticos que nos quedan, simplemente les voy a mostrar algunos de mis trabajos en mecánica computacional. Y fíjense cómo esto es la descripción mediante las ecuaciones diferenciales parciales de la resistencia de materiales. Aquí está nuestra viga, nuestra deflexión de nuestra viga, veanla acá. Esta es nuestra teoría de Euler-Bernoulli, pero resuelta completamente en 3 dimensiones, con el perfil de Ni que tenemos nosotros que evaluar, ¿cierto? Con unas ciertas condiciones de carga que pueden ser variables en el tiempo, que pueden ser variables en el espacio. Yo me puedo inventar una condición de carga aquí lateral, luego un torque por aquí metido en uno de estos otros extremos, que es lo que pasa en nuestras máquinas, ¿sí? Nuestras máquinas están siendo cargadas usualmente en condiciones completamente difíciles y nada simples de describir con nuestra teoría de resistencia de materiales. Entonces, vean esta resistencia de materiales, vean acá se puede, veanlo como una estructura, ¿cierto? Por ejemplo, un andamio en el cual nosotros tenemos unas ciertas condiciones de carga, o veanlo como un edificio, los civiles lo ven más como un edificio, por ejemplo, sometido a acciones sísmicas. No sé si vieron esos edificios en México, cómo se pandeaban de un lado para el otro con ese sismo que hubo. Entonces, exactamente lo mismo. Nosotros lo podemos replicar acá en nuestro computador sin que sea necesario que haya un sismo así para que veamos esos niveles de pandeo tan absurdos, ¿no?
Entonces, esto se llama análisis estructural, lo que usualmente es el módulo de análisis estructural de ANSYS o de, de- de cualquier otro console, Abacus, ¿cierto? Yo realmente programé esto con base en unas librerías abiertas, ¿sí? Pero no es una solución estándar, por ejemplo, de Phoenix, de Phoenix, de Chan Phoenix, no es una solución estándar de ANSYS o algo así, porque seguramente no les va a dar la capacidad para resolver este tipo de aplicaciones. ¿Mm? Flujos, fíjense, flujos incompresibles, pero ya no solamente un flujo como los que siempre se les muestran, ¿cierto? Un flujo en un dominio fijo, un dominio con el cual simplemente ustedes quieren ver, por ejemplo, las presiones sobre un perfil, sobre un ala, sobre un cuerpo, ¿sí? Una obstrucción, sino que estos son, fíjense, dominios móviles. Esto es como si cogiera el tinto y lo viera desde arriba y le pusiera un pitillo aquí a girar. Fíjense aquí, este es mi hueco que deja el pitillo. Y yo me pongo a mover el pitillo así, a revolver esto. Entonces quiero ver cómo el flujo se conforma alrededor de mi pitillo. Veanlo ahí. Esto demanda una cantidad de métodos numéricos bien complejos. Pero vean las posibilidades que me brinda. Esto puede ser visto aquí. Yo lo puedo resolver, por ejemplo, cómo es la difusión de un contaminante en una cierta solución, por ejemplo, o ver la reacción química en un mezclador. ¿Sí? Imagínense que el pitillo es un mezclador de un tanque, que es un reactor, entonces yo puedo identificar dónde se están cumpliendo mis condiciones de reacción, ¿sí? De reactividad dentro de mi fluido. Ahí está, esas son las aplicaciones reales. Les estoy contando el chiste del pitillo, pero pues el pitillo en el café, pero pues esto tiene todas las consideraciones técnicas que ustedes puedan ver. Fíjense unos rotores, ¿cierto? Cómo se genera el flujo alrededor del rotor. ¿Sí? Este rotor efectivamente está rotando. Es una simulación dinámica en la cual yo estoy rotando aquí estas aspas. Y entonces, como está comenzando a rotar, pues asimismo se genera el flujo alrededor de la rotación. Entonces aquí les estaba contando una rotación de unas aspas, cómo se genera todo el campo alrededor y cómo entonces nosotros podemos evaluar, por ejemplo, los coeficientes de potencia que tenemos nosotros, o bien que impartir si es un propeller, o bien que recibir si es, por ejemplo, una turbina. Perfecto, entonces todo eso también ecuaciones, se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, ya las debieron ver con los otros profesores en los primeros módulos de ingeniería del seminario internacional. Unas ecuaciones que casi nadie soluciona, las ecuaciones de flujos compresibles. ¿Sí? Entonces el aire, por ejemplo, pero el aire no a condiciones cotidianas y normalitas, sino a condiciones eh, bien, bien extremas, ¿no? Por ejemplo, los choques supersónicos, por ejemplo, las toberas, los motores a reacción, por ejemplo, bueno, si se fijan, este choque de acá es el que les genera ese sonido que pasa cuando uno hace como un sable, ¿sí? Cuando uno latiga algo, ese movimiento ese sonido lo pueden visualizar ustedes como esa capa, ese choque de esa capa de ese cilindro que va cruzando el aire muy rápidamente. Ese cilindro es como el corte transversal de ese palo que ustedes agitan rápidamente para lograr ese sonido. Y eso mismo le pasa a las aeronaves cuando van muy rápido. A las aeronaves cuando van a más velocidad que la velocidad de la propagación del sonido en el aire, pues se le genera ese choque que es que el objeto va más rápido que la propagación de la masa, de la densidad del aire enfrente de él. Y por eso genera esa onda de presión y por eso escuchamos ese sonido tan particular. Entonces, solucionar esto es difícil en términos computacionales, pero se logra. Y con esto, pues, se logra también diseños, pues, balísticos y militares y lo que quieran, pero también civiles, ¿no? También, pues, la NASA soluciona todos sus casos a partir de este tipo de soluciones. Interacción de múltiples físicas. Entonces, no crean que solamente se puede resolver o la mecánica estructural al análisis estructural o la mecánica de fluidos separadamente. Fíjense que podemos relacionar ambas. Aquí tenemos como una celulita que primero era completamente redonda, ¿sí? Y por la acción de la presión del fluido alrededor de ella,
pues comienza como a deformarse, ¿cierto? Como a deformarse y no solo a deformarse, sino a trasladarse también, debido a que el fluido va a unas ciertas condiciones de flujo, digamos, dentro de una vena o dentro de una arteria. Entonces podemos nosotros resolver también este tipo de casos de cómo la estructura, la celulita, varía el flujo alrededor de ella y cómo el flujo afecta también entonces a la estructura como tal. Y eso mismo lo podemos ver en condiciones de nuestras aplicaciones aeronáuticas, ¿sí? Nuestras aplicaciones técnicas aeronáuticas. Nosotros como ingenieros mecánicos también podemos aplicar todos nuestros conocimientos en nuestras aplicaciones aeronáuticas. Y entonces fíjense que, por ejemplo, nosotros podemos poner, por ejemplo, un perfil que puede ser un paracaídas, ¿cierto? Entonces este es el paracaídas acá, con la personita aquí moviéndose, ¿sí? Y ese paracaídas es deformable, alta, es una estructura altamente deformable, es una estructura que interactúa completamente con el campo de flujo y viceversa, el campo de flujo se afecta porque el paracaídas esté cortándolo, esté pasándolo a través de ella. Entonces fíjense cómo se pueden lograr esas deformaciones de ese paracaídas, de ese perfil de paracaídas debido a su movimiento y a su interacción con el campo de flujo alrededor de él. Todo esto involucra métodos numéricos pues avanzados que se tienen que desarrollar con calma, que han tardado mucho tiempo, mucha investigación, muchas generaciones humanas en ser formulados, pero que a la par son muy poderosos, nos dan muchísima información al respecto. Si se fijan, nosotros podemos aquí entender completamente qué es lo que está pasando en ese tipo de fenómenos tan complejos y poder hacer conclusión, dar conclusiones y hacer análisis y hacer diseños nuevos con base en todas estas tecnologías. ¿Listo? Bien, eso era todo lo que les tenía que decir por hoy. Entonces, la gracia de mi primera sesión del módulo de seminario internacional es que nos posicionemos un poco en el panorama y en las motivaciones que nos dan eh, la mecánica computacional y la ingeniería computacional en general. ¿Sí? Aquí les dejo algo de información mía por si quieren seguir profundizando en alguno de estos temas, de publicaciones, de contenido, ¿sí? Contenido digital.